Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un paseo para el alma. Esta semana nos toca la Parashá Vayetze y, como es costumbre, tomaremos el paseo o el primer paseo de esta Parashá. Y dice la Torah: y Jacob partió de Beersheba y se dirigió a Harán. Un paseo que tiene, como siempre, mucha sabiduría oculta. Veamos por qué siempre la Torah menciona los nombres y los lugares donde pasan los patriarcas. Esto tiene algo muy importante por decirnos, y debemos saber qué significan estos lugares. Beersheba tiene como significado pozo de 7 o lugar de 7. ¿Pero 7 qué? Dice que hace referencia a las 7 sefirot. Las 7 sefirot inferiores: Gesed, Geburah, Tiferet, Nesad, Hod, Yesod y Malhut. Recordemos que Malhut es la última sefirot y que es quien recibe toda la energía de la luz, que ya es canalizada por Yesod en el nivel que éste se encuentre. Pero eso, o en este caso, esas 7 sefirot estaban en un nivel emocional del lado de la santidad, por lo que la energía de Abraham e Isaac habían hecho un lugar en el cual estaba bien organizado. Este era un lugar en el del pozo de la verdad, por lo que ahí Abraham hizo el pacto e Isaac hizo el altar, y por lo consiguiente ahí se reveló Hashem con la Shejinah, un punto donde la presencia divina fluía sin interrupciones. Beersheba era el Malhut rectificado. Ahí había una luz equilibrada, una santidad establecida por los patriarcas. Esto era la presencia divina y ahí habitaba sin ocultamientos. Había protección, era un territorio donde la luz rodeaba al justo y había una santidad emocional. Las emociones estaban alineadas y rectificadas, no contaminadas. Eso era Beersheba. Ahora veamos qué era y qué había en Harán. El Zohar lo describe como un lugar de idolatría activa. Ahí habitaba Labán. Él tenía el poder de la mentira. Había fuerzas que absorbían la luz, o sea, la clipa femenina. Esta es la luz que seduce y roba la energía espiritual. Ahí había corrupción espiritual, y también el nombre mismo viene de Harón Af, que significa ira divina. También había desorden, caos, confusión, que es el símbolo del mundo material en su forma más cruda. Y viendo todo esto, si tú fueras Jacob, ¿dónde desearías haber estado? En Beersheba, ¿cierto? Sería mejor Beersheba que partir a Harán. Beersheba era el paraíso. Por lógica, desearíamos todos estar ahí. Pero ¿por qué entonces tuvo Jacob problemas con Esaú? Si todo era armonía, Jacob tenía que salir de ese lugar, de esa luz, para descender a la impureza. El Zohar la llama a Harán como la prostituta espiritual. Enfrentarse a Labán, recuperar la luz cautiva y elevar las chispas divinas perdidas. Por eso de Harán salieron las esposas, sus hijos, las 12 tribus y por ende la nación de Israel, porque las chispas más grandes estaban atrapadas allí. Por eso, a pesar de que en Beersheba había todo, él tuvo problemas con Esaú, y la bendición de Isaac a Jacob de una forma problemática no eran las causas en sí, eran solo los medios para que Jacob fuera enviado a Harán. Entonces entendamos que la Shejinah no causa problema, pero sí los permite para cuando es necesario corregir un tikkun. Entonces Jacob también tenía el tikkun de recuperar todas esas almas, y todo lo obligó a dejar Beersheba y llegar a Harán, por lo que ese era el verdadero objetivo del cielo. Cuando el justo debe descender a lo bajo, se despiertan fuerzas para empujarlo, pero eso solo lo permite la Shejinah.
Pero ¿por qué justo Jacob? ¿Por qué ni Abraham ni Isaac bajaron a Harán? Veámoslo desde el principio de la creación. El hombre tenía pruebas que tuvieron desde la antigüedad. Se nos muestra que Adán ingresó a los ámbitos para ponerse a prueba y no logró cuidarse a sí mismo, y fue seducido tras ella, es decir, cayó en la tentación y pecó con la mujer prostituta, la serpiente primera. El siguiente en ingresar a esta prueba fue Noaj, quien se adentró a los ámbitos del mal y ponerse a prueba, pero igual que Adán, no se cuidó a sí mismo y fue seducido tras ella y también pecó, ya que sembró uvas y tomó vino y fue visto desnudo. Después vino Abraham, que ingresó en paz y salió íntegro, dice la Torá, al ponerse a prueba ante los espíritus malignos, y a diferencia de sus antepasados, no cayó en su trampa, tal como está escrito, y había hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para habitar ahí. Después dice, Abraham ascendió de Egipto, él y su mujer, y todo lo que era suyo. Eso quiere decir que él se cuidó. Después vino Isaac, que ingresó en paz y salió en paz, como está escrito. Había hambre en la tierra después de la primera hambre que había en los días de Abraham. E Isaac fue a Abimelech, y está escrito, e Isaac ascendió a Beersheba. Entonces hubo una evolución. Adán y Noaj no lograron pasar su última prueba, pero Abraham e Isaac sí. Pero eso está comprobado, pues ambos subieron de niveles en su sefirot, cada uno, pero Harán era algo mucho más fuerte. Recordemos que Abraham es la bondad, la sefirot de Hesed, e Isaac es la del rigor, o sea, la sefira de Geburah. Pero Jacob es superior a estos dos juntos, pues él es de la sefirot de Tiferet, la sefirot que equilibra tanto la bondad como el rigor. Abraham solo daba, e Isaac logró equilibrar la bondad de Abraham, haciendo que ésta diera, pero sin abusar. Pero Jacob tenía la fuerza para poder entrar a ese territorio impuro y no contaminarse, sino transformar todo lo que sus ancestros lo habían logrado. Ya que a pesar de descender y ascender, estos no cambiaron la forma, solo se cuidaron de no contaminarse. Pero Jacob tuvo la fuerza de no contaminarse, o de no solo no contaminarse, sino también de transformar lo negativo a lo puro, pues logró rescatar las almas atrapadas en ese lugar. Y de ahí surgen las 12 tribus. Veamos cuántas clipot rompió Jacob en Harán. La idolatría doméstica la cambió a una presencia sincera de la Shejina, el materialismo a un trabajo santificado, el engaño a la experiencia de la verdad, la sexualidad profana la cambió a la unión sagrada, y eso llevó al nacimiento de las 12 tribus. El control de raíz logró controlar a Labán y huida con las chispas. Los símbolos sustitutos él los logró con la recuperación de una herencia espiritual. La impureza la transformó en exposición pública, y su ruptura y su recuperación de la heredad espiritual. La impureza la transformó en exposición pura, y su ruptura y su resistencia final, que con la confrontación de todo ello logró coronar su tikkun. Hemos tocado el tema de Jacob, cómo logró superar a sus ancestros, pero también hemos hablado de un tikkun, y eso nos lleva a algo más profundo. Ahora, ¿qué es un tikkun? Un tikkun es la misión que un alma tiene que corregir en este mundo. Es aquello que necesita arreglar, completar o transformar, y todo esto nos lleva a una sola cosa, que es la razón por la cual el alma encarna. Entonces esto nos lleva a algo que quedó roto en vidas pasadas, a algún rasgo de carácter que necesitaba transformar, alguna chispa de clipot atrapada en la clipa,
en la impureza algún daño que la persona causó o heredó en su linaje. Y aquí es donde entra el Tikkun de Jacob, en heredar una reparación de su linaje familiar. Eso es algo que solo una persona puede reparar. Entonces entendemos que el Tikkun es la reparación de las vasijas rotas, y eso lleva a una devolución de cada chispa a su raíz espiritual. Eso significa que hay luz divina atrapada en lugares o personas o situaciones, y el alma debe bajar para liberar esa luz. Cada acción correcta, cada sufrimiento transformado y cada crecimiento espiritual rectifica algo. Veamos entonces desde el por qué las almas bajaron a este mundo. Desde Adán, de acuerdo a la obra Shahar Agigul del rabino y cabalista Isaac Luria, todas las almas provienen de un lugar espiritual, el cual está definido como bajo el trono de gloria. Encontrándose en aquel estado original, ellas gozan del resplandor de la presencia divina. Mas en el momento en que el Creador quiso beneficiar y otorgar el bien máximo a las almas, ya que en la situación primordial las almas perciben y gozan y se alimentan del pan de la vergüenza. Entonces, las hizo descender a un mundo de la acción, en el cual las almas, a través del estudio de la Torá, el cumplimiento de los preceptos y la realización de actos buenos, pueden volverse merecedoras del mundo venidero. Sienten que se nutren del pan de la vergüenza, sino que trabajan arduamente para conseguirlo. Tal como lo relata la Torá, en el comienzo, el Eterno creó el primer hombre, Adán, el cual no debe de ser aprendido como a un ente individual, ya que en él se encontraban incluidas todas las chispas en su alma. Esta era un alma general, es decir, contenía todas las demás almas. Por consiguiente, cuando el primer hombre transgredió con el árbol del conocimiento del bien y el mal, pecaron junto con él todas las almas que incluía y se vieron afectadas espiritualmente, cada una de acuerdo a la porción que ocupaba y su ubicación dentro de Adán, ya que su transgresión involucró a ciertos aspectos y sentidos de una persona más que a otros. Por ejemplo, escuchó lo que Eva había aprendido del culebro, observó el árbol, ingirió de él, degustó el fruto prohibido, aunque no olió su aroma. En aquel momento, y de acuerdo con la ubicación de cada una de las almas, algunas se vieron mínimamente afectadas, mientras que otras fueron perturbadas en gran manera. Como consecuencia de esto, las almas más dañadas cayeron en las profundidades de la Clipot, y por consiguiente fueron necesario que todas las almas retornaran nuevamente a este mundo, para rectificar su deterioro, cada cual de acuerdo a su insuficiencia. Y cuando una alma ya estuvo en este mundo y vivió en el interior de una persona que finalmente murió, regresa nuevamente en otro cuerpo de otra persona. Este es el concepto de la reencarnación. En la lengua hebrea, la palabra reencarnación, Gilgul, comparte la raíz de la palabra rueda, giro, circulación, lo cual alude a una misma concepción, a las almas que se reencarnan y vuelven a un mundo para rectificación de su daño espiritual. Pongamos como ejemplo a los sabios. Los cabalistas nos enseñan que los tres patriarcas también eran almas generales que incluían en su interior a las almas de todo el pueblo de Israel, y posteriormente éstas se reencarnaron en los integrantes de las 12 tribus, luego los 70 descendientes del patriarca Jacob que descendieron a Egipto, y por último se subdividieron en 600,000 chispas que equivalen a todo el pueblo que salió de Egipto a liberarse de la esclavitud. Más en detalle, veamos que los sabios nos enseñan que Abraham, quien como se ha dicho, su alma ya se encontraba en la de Adán, llegó al mundo para rectificar la transgresión de la idolatría que cometió el primer hombre al comer el árbol del conocimiento, lo cual explica la razón por la cual
Durante la vida, el primer patriarca fue puesto a una prueba en lo referente a la profundidad y a la firmeza de su fe. El segundo patriarca, Isaac, por su parte llegó a un mundo para rectificar la transgresión de Adán al traer la muerte al mundo, ya que antes del pecado el hombre podía haber podido vivir eternamente. Por esa razón, durante la vida de Isaac fue probado acerca de su disposición a entregar su propia vida por mandato divino. El tercer patriarca, Jacob, llegó a este mundo para rectificar lo referente a las transgresiones sexuales del primer hombre, tema muy profundo que no debe de ser tomado literalmente y que excede los límites de este apéndice. Y también esto fue puesto a prueba durante la vida. De igual modo, sucede que cada alma que dejó de cumplir un precepto positivo no completó su misión en este mundo, o que transgredió en un precepto negativo se extralimitó espiritualmente, lo cual debe regresar a este mundo para rectificar su carencia espiritual. Aunque debemos destacar que existen almas selectas que regresan al mundo con la finalidad de completarse aún más y recibir una recompensa mayor en el mundo supremo. Entonces Jacob vino a rectificar la parte sexual que Adán no logró superar. Entonces ya vimos todo lo de los patriarcas o de estos tres patriarcas, pero ahora nosotros debemos de entender quién necesita reencarnar en estos tiempos. Todas las almas que fueron afectadas por no haber realizado un precepto determinado o debido a una transgresión que cometieron y no retornaron en vida al camino del bien, o sea, la Teshuvá, todas estas están obligadas a volver a este mundo físico. De este modo, tendremos la oportunidad de cumplir el precepto que en una vida anterior no realizamos o superamos, la prueba que seguramente se nos presentará o no cometeremos la transgresión de esa vida anterior. Como se ha dicho, también existen almas que son reencarnadas para su propio bien, es decir, para aumentar a través de su nueva vida un nivel espiritual y lograr ascender a mundos espirituales aún más elevados. Resulta fundamental hacer hincapié que los sabios cabalistas nos enseñan igualmente que una persona durante su vida debe estudiar los 4 niveles de la Torá, Peshat, Remes, Trash y Sod. Y si durante su vida solamente logró estudiar alguno de estos niveles, deberá regresar para completar su labor y profundizar en los demás temas y aspectos de la Torá. Resulta importante aclarar que no necesariamente el alma y en su totalidad debe reencarnar, sino solamente aquellas que aún no hayan sido rectificadas. Mas el nivel que logró ser completado ya no regresará al mundo, ya que se ha completado su tarea. Esto también arroja a una luz sobre el precepto del descenso generacional, ya que las almas que descienden en la actualidad son menores, en comparación con las generaciones anteriores. También debemos subrayar que existen almas en caso de que regresen a este mundo físico, producirán más daño y aún no actuarían con la finalidad de su rectificación. Estas almas que hacen ese daño y no rectifican, sino al contrario, lastiman más a este mundo, estas almas son ingresadas al Geinón, al infierno, para que alcancen su rectificación y purificación. De este modo, pero a los justos cuyos pecados son mínimos, el Eterno los hace retornar para que a través de sus sufrimientos logren más amplias y rectificaciones y de este modo, en cada vida, no dejan de agregar niveles espirituales a sus anteriores ya alcanzados. Recordemos que los niveles del alma también se nos enseñan que existen en la persona 3, que son el Nefesh, el Ruach y el Neshama. Y cada una de estas 3 partes deben ser completadas. Por lo tanto, una persona que a lo largo de su vida logró rectificar por completo su nivel de Nefesh, aunque no subió de nivel
a Ruach, o por el contrario, que rectificó su nivel de Ruach pero no logró rectificar su nivel de Neshama, deberá reencarnarse nuevamente en el mundo físico para rectificar los aspectos carentes de cada uno de estos niveles del alma. Hasta aquí un pasuk para el alma. Nos vemos en la próxima semana.